Cabe recordar que el mismo gobierno norteamericano, a través de la CIA, estuvo implicado en el año 1985 en el escándalo Irán-Contras, al traficar y vender drogas para comprar armamento y abastecer a las fuerzas contrarrevolucionarias en Nicaragua. Fundamentalmente en la época de la Revolución Nicaragüense, en el caso Irán-Contras, efectivamente la CIA operó recursos a través de dinero devenido del narcotráfico, con el propósito de financiar por una vía indirecta, no aprobada por el Parlamento norteamericano y por el gobierno norteamericano, sino mediante acciones encubiertas, actos militares y paramilitares en contra del Frente Sandinista de Liberación Nacional, en contra del gobierno revolucionario que posteriormente se instaura en Nicaragua con la caída de Anastasio Somoza, y posteriormente en ese sentido, fíjate que como te señalaba al inicio del programa, que el caso se conoció en Estados Unidos como el caso Irán-Contra, porque efectivamente en el caso de la segunda fase que yo hablaba al inicio del problema histórico, te hablaba de la media luna dorada, donde países como Irán, Afganistán, Pakistán y posteriormente Iberoamérica son incorporados a este proceso del narcotráfico. Entonces dineros devenidos de la droga de Irán fueron legitimados a los fines, e incluso intercambiados, no solamente legitimaban, sino que intercambiaban droga por armas. Pero en todo caso el propósito era salir del gobierno legítimo y democráticamente constituido que en Nicaragua se dio con posterioridad a las elecciones, luego que el Frente Sandinista tomara el poder y que ellos les permitiera llegar a la presidencia de la República de ese país. Esto no ha evitado que el principal país consumidor del mundo se erija como juez de los demás países, decidiendo quién combate el narcotráfico de drogas y quién no, obviando que no ha logrado detener el tráfico y la venta en su país, donde, a pesar de su propagandeada lucha en contra del narcotráfico, nunca han atrapado a un gran capo de la droga, ya que estos están en el centro mismo del poder. Que en el marco de la certificación que la ONU le acaba de hacer a Venezuela, a los fines de reconocer a Venezuela como el tercer país de mayor colaboración a los fines de la erradicación del consumo y el contrabando de drogas a nivel planetario, y el tercero a nivel continental, Estados Unidos aparece como el mayor consumidor de drogas del mundo y el primero de producción de marihuana del mundo, donde originalmente estados como California era el que aparecían incipientes y posteriormente fueron incorporándose otros estados. Ahora bien, es grave que un país que se pretende tomar las banderas de la lucha contra la droga certifique o desertifique a otros países unilateralmente, violentando el Estado de Derecho internacional, violentando los órganos supranacionales que existen sobre la materia, y ellos, sin embargo, no son capaces de resolver el problema interno, sino del consumo, por lo menos el problema de la producción y de la legitimación de capitales. Porque el hecho de que la Reserva Federal en el gobierno de Jimmy Carter, por ejemplo, haya estado involucrada junto al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial a los fines de la legitimación de los capitales devenidos del narcotráfico, en los cuales inclusive, te debo señalar, obligaban a los países periféricos a adquirir deudas que no eran salidas de las arcas, sino que eran a través del dinero venido de la droga. Era una forma de legitimación de los capitales, y entonces ellos, habiendo realizado todo eso, pretendan señalarnos a cualquiera de nosotros, los países iberoamericanos, o en este caso Venezuela, como protector de la narcoguerrilla, como protector del narcotráfico, a los fines de justificar, como te señalaba anteriormente, la elaboración de un expediente que es político y que tiene como propósito, muy probablemente, la invasión de Venezuela, la intervención armada, directa o indirecta en Venezuela, a los fines de deponer
a un presidente legítimamente constituido. Cuidado como no te extrañe que en el marco de la posición política que en este momento el presidente Uribe tiene con relación a los intercambios verbales que han habido con el presidente Chávez, no te extrañe que en razón inclusive de la crisis económica y de un posible crack que los Estados Unidos están viviendo, que tengamos en puerta una guerra con Colombia. Y eso sería muy grave y eso va a ser culpa de los Estados Unidos. Si observamos las cifras, encontramos que Venezuela se ha posicionado como el tercer país en incautación de drogas. Ahora, en los últimos años, el gobierno de Venezuela se encontró con la situación que la colaboración de la DEA, además de ser muchas veces infructífera, llevaba el peligro de tener fuerzas de espionaje de un gobierno totalmente contrario al proceso revolucionario y que recolectaba datos e intervenía en situaciones que iban más allá del problema del tráfico de drogas y que concernían a la seguridad nacional. A pesar de las amenazas venidas desde el imperio, a pesar de los señalamientos venidos desde la DEA, a pesar de las infamias impulsadas desde el gobierno norteamericano, de la administración Bush, Venezuela, y los datos estadísticos son recientes, traídos por la ONU, señalan a Venezuela como el tercer país desde el continente con mayor fuerza y mayor lucha contra el tráfico de las drogas, contra los ilícitos de los psicotrópicos y estupefacientes, la lucha por la retención de drogas, en fin, el Estado venezolano viene desarrollando políticas importantes que vienen siendo ejecutadas y gerenciadas desde la ONU a través de sus ejecutivos. Fíjate, la razón fue muy objetiva. La DEA oficialmente comenzó a trabajar en Venezuela en la segunda administración del presidente Rafael Caldera Rodríguez. En esa ocasión ellos llegaron a ocupar un espacio en el último piso del edificio de la CONACUI, donde la DEA tenía sede. En esa ocasión allí había un trabajo mancomunado entre todos los organismos de inteligencia venezolanos, iberoamericanos, la DEA e incluso órganos de inteligencia asociados a la lucha contra la droga europeos. Posteriormente, en ese momento, el ex gobernador del estado de Aragua, el señor Tablante, era el presidente de la CONACUI. En esa época hubo un trabajo bien importante, bien significativo, pero con posterioridad a la salida de esa administración, la DEA, según incluso señalara nuestro embajador Valero en sus declaraciones ante la OEA, llegó a señalar de manera enfática que eran oficinas a las cuales nadie podía tener acceso